Bueno, colegas, vamos a mandar un segundo video por todo este tema del COVID para tratar de plantear algunas ideas sobre el tema. Sin duda que estamos frente a un incidente no esperado. Y como todo incidente, siempre lleva apareado el peligro y, por supuesto, el riesgo. De tal manera que todos estamos preocupados y azotados por esta situación, y si lo ponemos como un esquema, digamos, estamos frente a una marejada, como las que ocurren frecuentemente en las costas del litoral chileno, ¿no es cierto?, que suelen repetirse con cierta frecuencia, pero acá esta marejada tiene, a nivel mundial, estoy hablando, por lo menos tres olas. La primera ola, que es la más pequeña, que la corresponde al problema del COVID-19, que es la pandemia que estamos enfrentando ahora y que nos tiene súper complicados. Pero detrás de esto hay otra ola que es mucho más grande, ¿no es cierto?, que es la recesión económica mundial, que se viene generando en paralelo, porque no es que se creó por el coronavirus, esto viene ya de mucho antes. Y detrás de todas las dos olas estas, viene la tercera ola, que es el cambio climático, que es más grande que las dos anteriores juntas, porque de alguna manera nos está poniendo en jaque todo nuestro sistema de desarrollo que tenemos hace más de 3 siglos ya en la humanidad, que nació con la revolución industrial. Entonces, son tres olas en esta marejada, eh, donde una es más grande que la otra. Y la última ola, la del cambio climático, como les decía, nos va a obligar a cambiar nuestra forma de desarrollo que hemos tenido durante ya varios siglos, porque el planeta ya nos está diciendo no más. O sea, esto ya no puede continuar. Y en el caso particular chileno, antes del COVID tenemos otra ola, que fue la explosión social, ¿no es cierto?, producto de las desigualdades que se han ido generando en nuestro país. Entonces, estamos frente a una tormenta perfecta, con todos estos oleajes. Y por supuesto, en esta tormenta perfecta estamos todos. Pero algunos estaban mejor preparados para enfrentarla. Me refiero tan arriba de barcos más robustos que permite, digamos, capear mejor esta tormenta. Pero hay otros, ¿no es cierto?, que están en embarcaciones más precarias y que por supuesto que la tormenta los afecta más fuertemente. Y por último están los que en barco de papel quieren capear esta tormenta, cosa que resulta tremendamente complejo. Porque si bien para algunos, ¿no es cierto?, estar en cuarentena o estar con todos los malls cerrados, por ejemplo, el comercio, que indudablemente crea un problema para las pymes, pero significa estar encerrado en la casa y no salir de shopping. Mientras que hay otros que están viviendo esta situación ya pasando hambre, digamos. Las ollas comunes que han vuelto a reaparecer aquí en Santiago, en distintas comunas, son reflejo de esto. Entonces, como decía, estamos frente a un riesgo o un peligro, pero lo que sí claramente estamos todos es en una incertidumbre muy grande. No sabemos qué viene más allá, cuál va a ser el próximo paso. Yo creo que es lo que nos pasa a todos.
Y por supuesto los dentistas también estamos tremendamente afectados en nuestro quehacer profesional con esta pandemia. Ya en el video anterior hablamos de protocolos, que yo les envié hoy día el protocolo de FESODECH, que es muy similar a lo que conversamos ese día, estaba en el video anterior. Yo creo que eso hay que tomarlo como guía para implementar o reactivar las consultas dentales. Pero el tema es que estamos todos agobiados con un montón de dudas y cuestionamientos, si será posible continuar con nuestra consulta o con nuestro trabajo. Y ahí lo que nos faltan son respuestas o ideas, porque más que ideas son interrogantes. Más nadie se le enciende la ampolleta, sino que son más interrogantes porque la situación, como bien decía, es de tremenda incertidumbre para todo el mundo. Entonces, vamos a hablar en este video de lo que se denominan estrategias de supervivencia. Esto del punto de vista de administración, del punto de vista de gestión. O sea, ¿cómo puedo yo enfrentar, gestionando mi consulta, esta crisis que es tremendamente compleja? Entonces, para esto existen las que se denominan estrategias de supervivencia para las empresas en general. Entonces, las estrategias de supervivencia o de estabilidad también se les llama, son estrategias que se aplican para subsistir en un entorno que es hostil, que es lo que estamos viviendo todos hoy día. En general, son estrategias defensivas, digamos, o sea, no, porque lo que buscan es mantener la posición competitiva alcanzada por una empresa o por una clínica, en el caso nuestro. ¿Ah? Ahora, esto no significa que la empresa no pueda crecer. Muchas veces para poder mantenerse es necesario crecer, pero lo importante es que este crecimiento sea sostenible y sea bien pensado, porque si estamos creciendo en el aire, la verdad que no nos va a llevar tampoco a ninguna parte. Ahora, esta estrategia de supervivencia tiene mucha relación con el modelo del ciclo de vida de las empresas, de los productos, de los servicios, que fue elaborada por Teodoro Levitt ya hace varios años. Teodoro Levitt era profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, ¿ah? Y creó este modelo del ciclo de vida. Y por lo general, o sea, hablando en condiciones normales, estas se aplican en las dos últimas fases de este ciclo de vida de los productos, de los servicios, que es en la madurez y el declive. Entonces, el objetivo de estas estrategias es aprovechar al máximo las últimas fases de ciclo. Me refiero en condiciones normales. ¿Ah? Y lo que persigue es mantenerse el mayor tiempo posible en la fase de madurez de la empresa o de la clínica en este caso. Este es el ciclo de vida de las personas. O sea, nosotros nacemos, crecemos, llegamos a la titulación, por ejemplo, en el caso de un profesional, tenemos la fase de madurez y luego viene el declive y finalmente la muerte. Esto es el ciclo de vida que tenemos todas las personas. O sea, en el momento que yo tengo conciencia de que estoy vivo, que muy probablemente en esta fase de crecimiento, en ese mismo momento tengo conciencia que algún día voy a morir. Aunque no nos guste hablar de eso, pero es una realidad y hay que tenerlo siempre presente. Y contra este ciclo de vida de las personas no tenemos nada que hacer. La única certeza que tenemos en esta vida es que algún día nos vamos a morir.
¿Cuándo? Es lo que no sabemos. Y no sacamos nada, lo digo por las colegas, que son más aficionadas a luchar contra la naturaleza, no hay nada que hacer contra esto. Es un ciclo de vida que esto es así y no podemos hacer nada contra eso. Entonces, ¿qué nos dice Teodoro Levitt? Que todas las empresas, todos los productos, todos los servicios también tienen un ciclo de vida, que parte con la introducción, ¿no es cierto?, al mercado, el crecimiento en sus ventas, hasta alcanzar la madurez, ¿no es cierto? Y finalmente van a llegar al declive. Eso también es irremediable, lo mismo que lo anterior. No hay nada que hacer contra eso. Pongamos un ejemplo. El televisor. Si vemos acá en este ciclo de vida del producto, en este caso que es un televisor, vemos que la televisión 3D está en la fase de introducción. Por otro lado, la pantalla plana ya se encuentra en su fase de madurez. El televisor a color a tubo ya está en pleno declive. Y el televisor en blanco y negro ya simplemente desapareció. Murió. Nadie va a comprar hoy día un televisor en blanco y negro. O sea, hoy día incluso los televisores a tubo, estos en colores, ya también están retirados. O sea, ya no sé si habrán en venta televisores de este tipo hoy en día. Pues la verdad que van en franco declive ya. ¿Ah? Y lo que hay hoy día, si queremos un televisor, va a ser uno de pantalla plana, ¿no es cierto? Que eso es lo que existe en todas las tiendas de retail al menos. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de cómo los productos tienen un ciclo de vida. Si ustedes piensan en el televisor en blanco y negro, en el caso de Chile, su fase de introducción fue para el Mundial del 62. A partir de ahí comenzó su crecimiento. Y llegó a su madurez, digamos, en la década de los 70. Y a fines de la década del 70 apareció en Chile la televisión a color. El año 78, porque han partido todos para los mundiales de fútbol. La televisión a color en Chile llegó para el año 78. En el mundo la televisión en color se masificó para el mundial del 66 en Inglaterra. Entonces los mundiales de fútbol han ido muy de la mano con los lanzamientos de este producto. Entonces el año 78, en el caso de Chile, apareció la televisión en color para el Mundial de Argentina, de ahí entró a su fase de crecimiento, ¿no es cierto? Llegó a su madurez, hasta que apareció los televisores de pantalla plana, que ya los han desplazado y hoy día están en pleno declive. Entonces ahí tenemos un esquema que resume un poco lo que estábamos hablando. La primera es la fase de introducción, ¿no es cierto? Que es cuando, para el caso de las personas, cuando llegamos a la vida, ¿no es cierto?, que requiere mayor atención, lo mismo que un producto nuevo. Requiere mucha publicidad, tiene que darse a conocer. Y en esta fase juegan un rol fundamental los innovadores, o sea, presentar algo novedoso. Después viene la fase de crecimiento, ¿no es cierto?, donde la gran mayoría de las personas acceden a este producto, a este servicio. Llegamos a la fase de madurez, ¿no es cierto? En un minuto se produce el pic de ventas de ese producto y el objetivo de cualquier empresa en esta fase es mantenerse el tiempo mayor posible en esa fase de madurez. Y finalmente va a venir el declive en las ventas, ¿no es cierto? Y
vamos a ser sustituidos todos por otros nuevos productos, por otros nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a esta fase de declive, es muy importante haber tenido un plan de salida, porque si yo no tengo plan de salida, ¿cómo enfrento esa situación? Ahora, el plan de salida no lo puedo planificar cuando estoy en el declive, tengo que planificarlo, ojalá, desde la introducción del producto. O sea, cuando este producto llega a un fin, tener claro cómo voy a salir de esto. Porque, como insisto, eso es irremediable, no tenemos nada que hacer. Y lo mismo pasa con nosotros como personas, como profesionales, ¿no es cierto? La única manera de prolongar esta madurez es con la educación continuada. Si no hacemos educación continuada, nos vamos quedando atrás y en algún minuto vamos a quedar definitivamente en el declive y de ahí viene el fin de la clínica o nuestra profesión. Entonces vamos a enumerar cuáles son las estrategias de supervivencia que uno puede implementar. Existen 4. La primera es la estrategia de saneamiento. La segunda es la estrategia de cosecha. La tercera es la estrategia de desinversión. Y por último está la estrategia de liquidación. Ahora es importante tener claro que esto es un proceso secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera estrategia que yo tengo que aplicar es la estrategia de saneamiento. Si eso ya no hubo caso, tendré que pasar a la siguiente y así sucesivamente. O sea, en el mismo orden en que están ahí anotadas, son en el orden que se van aplicando. No vamos a ir a la estrategia de liquidación de buenas a primeras. Entonces veamos cuáles son cada una de ellas. Partamos por la estrategia de saneamiento. Esto implica que se debe llevar a cabo una reestructuración de la cartera de negocios de la clínica. O sea, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y reestructurar eso. Que eso pasa por modificar o redefinir el campo de actividad de la empresa o de la clínica, lo cual a su vez implica un posible abandono o desinversión en al menos uno de los negocios. Y esto se hace de la siguiente manera: reestructurando el liderazgo de la organización, reducción o reasignación del activo, reducción de costos y reposicionamiento de la empresa. Vamos a ver qué es cada uno. Cuando pensamos en hacer una reestructuración del liderazgo de la organización, nos referimos a cuando hay problemas de la dirección que han sido la causa que ha provocado la crisis, por ejemplo, una mala gestión. Entonces se hace necesario sustituir la alta dirección. Esto también es una gran empresa, obviamente en una clínica, la verdad es que no tenemos un directorio. Entonces, esto habría que interpretarlo como que debo cambiar mi estrategia, si mi estrategia está ahorrada. ¿Ah? Ahora, en algunos casos, esta reestructuración de la clínica, ¿no es cierto?, va a implicar reducción de personal. Lamentablemente es así. Supresión o modificación de cargos o unidades organizativas y implantación de nuevos mecanismos de coordinación. Ya vamos a ver eso más en detalle. Pero esto es la primera estrategia, ¿no es cierto?, que significa reestructurar el liderazgo de la organización. Luego, tendríamos que ver la otra opción, ¿no es cierto?, que es reducción o reasignación de los activos. Que eso puede ser vender algunos activos que tenemos en la clínica, por ejemplo, que no son necesarios o que no están rindiendo lo que nosotros esperábamos cuando los compramos, y nos puede servir para reducir los costos y mejorar la eficiencia. Otra alternativa puede ser la entrada de recursos financieros, de crédito,
Ahora, esta yo la miraría con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque los créditos hay que pagarlos. Entonces, si yo opto por pedir un crédito para mantener parada la clínica, tengo que tener muy claro si voy a poder pagar ese crédito, porque si lo contrario estoy cavando más hondo la tumba nomás. No voy a solucionar nada. Entonces, ojo con eso. Es más práctico a veces hacer una reasignación o redistribución de los activos existentes. O sea, qué cosas puedo reasignar, o sea, darle más potencia a una actividad que a otra, por ejemplo, de acuerdo a la rentabilidad que cada una tenga para la clínica, antes de pensar en pedir un crédito. La reducción de los costos. El saneamiento siempre exige reducir los costos. Entonces, es tremendamente importante tener un buen sistema de control de costos, porque con eso podemos determinar qué costos son imprescindibles y cuáles son los que podemos prescindir. Porque si yo no tengo claro esto, difícilmente puedo reducir costos. Me refiero racionalmente, no por tincada. Entonces, acá es tremendamente importante hacer una matriz de costos, que según todos los estudios, el 90 y tanto por ciento de los dentistas no la tiene. Entonces, si no tengo matriz de costos, no tengo estadística de venta, o sea, ¿sobre qué base tomo decisiones? Al ojo nomás. Y eso la verdad que no sirve, porque yo puedo dar 100 palos de ciego y le puedo achuntar a uno, pero lo que gané en ese uno lo perdí con creces en los 99 que hay en el aire. Entonces, esto es súper importante, tener una matriz de costos. ¿Cuáles son los costos que tengo en mi oficina? Y una vez que tengo numerado todos los costos que incurro en mi consulta, debo separarlos por costos fijos y costos variables. Los costos fijos, ¿no es cierto?, son los que se deben pagar independientemente del nivel de producción de la empresa, del negocio o de la clínica. Tengo que pagarlos sí o sí. Y el otro tema es que este costo no varía con los volúmenes de producción. O sea, si yo tengo un paciente en el día, tengo 15 pacientes en el día, o no tengo ningún paciente en el día, tengo que pagar lo mismo sí o sí. ¿Cuáles costos serían estos? Por ejemplo, los costos de arriendo. Los costos de arriendo hay que pagarlos sí o sí. Costos de gastos comunes, por ejemplo, el edificio donde esté la oficina. Los sueldos, tengo que pagarlos sí o sí, con o sin paciente. Entonces, es súper importante hacer este listado, que lo digo yo, de cuáles son sus costos, porque eso varía de una clínica a otra, y saber cuál es el monto de costos fijos que tengo yo que financiar mes a mes. ¿Por qué? Porque esto, como sabe aquí, es el piso. Eso se mantiene constante. Con cuarentena o sin cuarentena, el costo fijo va igual. Ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si tengo un costo de arriendo, y estoy arrendando una oficina, conversar con el dueño y tratar de renegociar un descuento. Sería la manera de bajar esos costos. Después, por otro lado, están los costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Son los costos que varían en proporción a la actividad de la empresa, o sea, a la actividad de la clínica. En la medida que yo tengo más actividad, voy a tener más costos variables. ¿Cuáles? Insumos, laboratorios, dentales. Esos costos se generan en la medida que yo tengo actividad en la clínica. Si yo tengo poca actividad, estos costos también son muy bajos. Pero también tengo que ver cuáles son mis costos variables. Y por último, tengo el costo total, que es la suma de los costos variables y los costos fijos.
Entonces, en el gráfico, ¿no es cierto? Estos comienzan, o sea, tengo los costos fijos que voy a tener que pagar sí o sí, y los costos variables van incrementando en la medida que yo tengo mayor actividad en la consulta. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tengo que conocer cuál es el punto de equilibrio de mi clínica. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es un nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos por las ventas. O sea, no hay beneficio, o sea, el beneficio igual a cero, no hay ninguna ganancia, pero tampoco hay pérdida, que sería este punto, ¿no es cierto? Aquí tenemos los costos fijos, los costos totales, fijos y variables, y aquí tengo el nivel de venta. Entonces el punto de equilibrio está aquí donde se cruzan ambos, porque de aquí hacia arriba tengo ganancias, de aquí hacia abajo tengo pérdidas. Entonces tengo que saber cuál es el punto de equilibrio de mi clínica. O sea, esto viene siendo la sumatoria de los costos fijos y costos variables, o sea, los costos totales. ¿Cuánto suman? Por tanto, ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar de lo que recibo de ingreso para cubrir estos costos? Esto va a ser mi punto de equilibrio, ¿no es cierto? Que es este. Aquí en este gráfico tenemos todo. La línea roja representa los costos fijos. La línea amarilla representa los costos variables. La línea verde representa los costos totales. ¿Por qué? Porque estos costos variables se trasladan sobre los costos fijos. Y la línea azul representa las ventas, o sea, los ingresos por venta de servicios. Entonces, este punto, el punto de equilibrio, es donde el nivel de ventas permite financiar todos los costos fijos y variables. Entonces, eso es lo que decía, de aquí hacia arriba recién tengo utilidades, o sea, tengo ganancias. De aquí hacia abajo tengo pérdidas. Esto es tremendamente importante saber en mi clínica si tengo ganancias o tengo pérdidas. Porque si no tengo este dato, puedo darme cuenta que tengo pérdida cuando ya quebré y a lo mejor perdí todo. Entonces, esto hay que conocerlo antes de tomar cualquier decisión. Después tenemos el reposicionamiento de la empresa. Que esto significa básicamente innovar, o sea, hacer mejoras en el servicio, mejoras en el producto existente, o buscar nuevos mercados. Eso es reposicionar la empresa, reposicionar la clínica en este caso, ¿no es cierto? ¿Dónde, qué cosas innovadoras puedo ofrecer, o a qué mercados, o a qué público, a qué pacientes que no estoy llegando puedo intentar llegar? Entonces, pues yo digo aquí, el rol principal lo tienen los innovadores, o sea, los que tienen buenas ideas. Por lo tanto, si quiero usar la estrategia de innovación, necesito primero tener ideas y ser capaz, ¿no es cierto? Un innovador es quien de su mente, ¿verdad? Puede ir generando hartas ampolletas encendidas y originando ideas nuevas. No es fácil, no es fácil, sobre todo en servicio. Innovar en servicio es mucho más complejo que innovar en producto. Y nosotros somos un servicio. Después, la siguiente fase es lo que se llaman las estrategias de cosecha. ¿Cuáles son las estrategias de cosecha? Estas se aplican cuando ya la empresa o la clínica en este caso se está en un estado avanzado en su fase de madurez o estabilidad. ¿En qué consiste esto? En empezar a reducir frutos, o sea, dejar de invertir en el negocio porque ya no existen expectativas de crecimiento y hay que dedicarse a recoger los beneficios. Esto sería una estrategia de cosecha. Ahora, esto es si es que yo estoy en la fase de madurez.
No puedo aplicarla si estoy recién partiendo. No hay nada que cosechar en ese momento. Entonces, ¿cuándo aplicamos estrategia? Cuando la actividad de negocio está en un sector maduro o en declive ya, mejor cosechar en vez de seguir invirtiendo, o la actividad no contribuye a proporcionar estabilidad en las ventas. Entonces, en ese caso, no tiene sentido seguir invirtiendo en esa actividad. O por último, si la cuota de mercado está muy reducida. Entonces sería muy costoso intentar revertir esta situación. Entonces, en ese caso, es mejor aplicar una estrategia de cosecha. Insisto, si que estoy en la fase de madurez o en declive. La contribución de esta actividad a las ventas totales es reducida, no tiene sentido. La empresa podría emplear mejor los recursos invirtiendo en otras actividades distintas a las que está haciendo. O las ventas de la actividad, si las ventas de la actividad no se van a reducir rápidamente, podría usar esta estrategia. O sea, no va a afectar tanto la reducción de inversiones. Pongamos un ejemplo. Cuando apareció la fotografía digital, habían muchas empresas que se dedicaban al revelado fotográfico de las películas de fotografía convencional. Entonces, ¿qué hicieron estas empresas? Dejaron de invertir en máquinas para revelar fotografía y usaron las máquinas que tenían hasta que murieron. Entonces, eso hubo un tiempo, ¿no es cierto?, que pudieron seguir trabajando con lo que tenían sin hacer una nueva inversión antes de desaparecer. Eso sería una estrategia de cosecha. Pero para poder cosechar, primero hay que sembrar. Entonces, eso sobre todo, recomendación para los colegas más jóvenes, que yo veo que hay mucho viaje, mucho paseo. Si ustedes no siembran en esa fecha, no hay nada que cosechar cuando ya les llegue la fase del declive. Si yo no coseché nada, o sea, no sembré nada, difícilmente voy a cosechar. O sea, hay muchos colegas que cuando estaban en la fase de crecimiento, en la madurez, eh, se gastaban la ganancia y no las invertían pensando en esta fase de declive. Entonces, los que ya no lo hicieron, ya no lo hicieron. Pero los colegas jóvenes tienen que tomar conciencia en ese minuto que tarde o temprano les va a llegar la fase de declive y si no han sembrado no van a poder cosechar nada. La estrategia de desinversión, que es muy parecido a lo que estamos hablando. O sea, cuando está al final de la fase de madurez o incluso en el inicio de la fase de declive, es aplicable la estrategia de desinversión. Cuando se aplica, no se es irreversible y la actividad pronto o tarde va a llegar a su fin, como decíamos el caso de la fotografía convencional. Entonces, estas estrategias se aplican cuando ni el saneamiento ni la cosecha han dado resultados. O sea, por eso digo, esto es secuencial. No voy a partir con esta estrategia. Tengo que partir con el saneamiento y ahí ir viendo escaladamente según cómo va evolucionando la estrategia aplicada. Y por último, está la estrategia de liquidación o las estrategias de liquidación. ¿Cuáles son estas? Cuando la empresa se sitúa en la fase de declive o crisis final, en una posición de que está ya avanzada y es irreversible, se recomienda la estrategia de liquidación. Entonces, esto consiste en abandonar o liquidar el negocio, porque no es rentable. O sea, no solo no es rentable, sino que además está generando pérdida. Entonces, cualquiera de las otras tres estrategias ya no es suficiente para solucionar el problema. Ahora, esta estrategia de liquidación puede ser total o parcial. Entonces, esto ya es la situación más extrema.
y la más dura. ¿Por qué razón? Porque eh, significa ya cerrar mi clínica, no me voy a olvidarme de este tema, pero eso tiene mucho que ver si yo logré tener cosas sembradas para cosechar, porque de lo contrario no, esto no va a ser factible hacer. ¿Ah? O sea, voy a estar frito. Pero si la cosa está complicada y uno ya tiene alguna estrategia de salida, por eso lo digo cuando se parte, que pensar cómo voy a bajarme al final, ¿ah? Puedo aplicarla. De lo contrario, no voy a tener cómo aplicar esta estrategia. ¿Ah? Hay un dicho muy antiguo que dice que cuando ya bajaron la música, en la fiesta es hora de irse. Porque si yo no me voy, y me hago el pesado, me van a sacar a patadas, humillado y trasquilado. Entonces, en esto hay que ser súper frío. No es fácil. Ninguna de estas estrategias es fácil. Pero son estrategias, como digo, para estos momentos de crisis. Ahí este ejemplo lo hemos visto, yo creo que todos muchas veces en el comercio. Liquidación por cierre. ¿Qué hace esta persona que está liquidando? No sé, parece que son zapatos, carteras. A lo mejor ya el negocio le está produciendo pérdida, ya no le da para pagar el arriendo del local que tiene, y prefiere hacer una liquidación de todo el inventario para recuperar algo de plata. Porque de lo contrario, si tiene que entregar el negocio, o sea, el local que está arrendando, pues no puede seguir pagándolo, se va a tener que llevar todas esas cosas para su casa y ahí a quién se las va a vender. Entonces, esto es algo parecido a esto. Entonces, para resumir, las estrategias de supervivencia son eso, son para supervivencia. ¿Ah? Esto está pensado principalmente para aprovechar las últimas fases del ciclo de vida de una empresa. No es estrategias de primera opción, es cuando ya no nos queda otra. Entonces, se siguen en este orden. Estrategia de saneamiento, lo que hablamos primero. Esto, ¿quiénes tienen que aplicarlo? Los que están partiendo principalmente. O sea, pueden aplicarlo todos, pero esta es la única opción que tienen las personas que están partiendo. Me refiero principalmente a los colegas jóvenes. ¿Ah? Están en el comienzo de su fase de madurez o estabilidad, ya que tratar de sanear la empresa para intentar que subsista. Después viene la estrategia de cosecha, cuando ya se encuentra un estado avanzado en la fase de madurez o estabilidad. La estrategia de desinversión se aplicar al final de la fase de madurez o incluso en el inicio de la fase de declive. Y la estrategia de liquidación es cuando la empresa ya se sitúa en la fase de declive, ya no hay nada que hacer. O sea, es la última opción, por eso les decía, esto es secuencial. Entonces, yo espero que en esta lluvia de dudas que todos estamos, esta incertidumbre, una tremenda cantidad de dudas, sirva para orientar un poco posibles caminos para abordar esta situación. El camino, cada uno tiene que verlo de acuerdo a su realidad. O sea, yo lamento no poder darle una receta de cocina, pero no porque no quiera, sino porque no existe. Entonces les insisto, dependiendo en qué fase del ciclo de mi clínica estoy yo, o dependiendo en qué fase de mi ciclo de vida profesional estoy yo, tomaré una u otra estrategia, entendiéndolas que son secuenciales. No voy a partir por la liquidación. Esa es la última opción. Bueno, espero que este video les sirva a los que están en este minuto con dudas, digamos, de qué hacer frente a esto. Esas son estrategias de crisis, digamos, pero que pueden servir de orientación a más de alguien.